Muy buenos días, amada iglesia, amados amigos, amigas. Es una bendición, es un honor poder una vez más transmitirles a través de estos medios la palabra de Dios. Yo te invito a que dispongas hoy tu corazón, que te pongas cómodo y le des este espacio, este tiempo a Dios, para que Dios te ministre, Dios te hable, para que Él traiga sobre tu vida dirección. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos por una semana más que nos permites compartir tu palabra, Señor. Bendice a cada familia, a cada persona que nos está escuchando. Te pedimos, Señor, que tú traigas a cada vida, a cada familia, Señor, restauración, que tú traigas tu palabra, que pueda ser tu palabra, hacer lo que debe de hacer en nuestras vidas. Bendice, Señor, hoy este tiempo, bendice cada hogar y cada casa, Señor, que esté nuestro corazón esté listo, preparado para que tú le hables. Te damos gracias, bendice tu palabra en el nombre de el Mesías Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, amada familia, amigos, vida nueva. Hemos venido hablando en días anteriores acerca de los verdaderos discípulos. ¿Qué es un verdadero discípulo? Y hoy quiero continuar con este tema que hemos venido compartiendo, el verdadero discípulo. Hoy quiero darles algunas características. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo, hablando de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, pero yo creo que también aplica para cada uno de nosotros, para cada hijo de Dios o cada persona que se llama hijo de Dios. Jesús le dijo, por sus frutos los conoceréis. Y nuestros frutos son nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Y hoy quiero darles algunas características más que un verdadero discípulo de Jesucristo presenta, ¿verdad? Y bueno, pues empecemos y quiero llevarle al libro de Hechos, ¿verdad? Ahí en el libro de Hechos capítulo 14, porque es aquí donde vamos a encontrar ciertas características acerca de un verdadero discípulo del Señor. Hechos 14 del 1 al 28 y quiero iniciar leyendo la primer cualidad que tú y yo podemos encontrar en un verdadero discípulo y que tú puedes analizar hoy tu vida. Si estás siendo un verdadero discípulo, Jesús ordenó a ser discípulos, Jesús nos llamó a ser discípulos y eso es lo que debemos de verificar en nuestra vida cristiana, si somos realmente discípulos o hace 8 días hablábamos o simplemente somos simpatizantes. Y la primera característica que hoy quiero comentarles es que un discípulo es uno que puede compartir el evangelio con claridad y lleva a las personas a los pies de Cristo. Sí, amigo y amiga, un discípulo multiplica, un discípulo se multiplica, es un vocero del Evangelio de Cristo, comparte las buenas nuevas en la escuela, en el trabajo, ahí con sus vecinos, en la familia, siempre está compartiendo porque es una persona que sabe, que habla del Evangelio de Cristo. Y en el verso 1 de Hechos 14 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjese, los discípulos o los apóstoles predicaban, llegaron a esta ciudad y una gran multitud, muchas personas
creían en el Evangelio de Cristo. Entonces, esta es una característica. Segunda característica que podemos ver de los discípulos, los verdaderos discípulos, es que es una persona que es valiente. Sí, mi hermano y mi hermana, para seguir a Cristo se necesita valentía. Pero sobre todo, para compartir la palabra de Dios, para compartir la fe de Jesucristo, necesitamos ser valientes. Hay gente que le da pena decirle a su familia que son cristianos, decir en su trabajo que son cristianos, porque inmediatamente muchos van a empezar a recibir tribulación, a recibir críticas, a perder amigos, a perder familia, y mucha gente no está dispuesta a eso. Pero esa es una característica que nos deja ver si somos verdaderos discípulos. Cuando tú le hablas a tus amigos, a tus compadres, a tus jefes, a tus compañeros, a tus amigos íntimos, y les hablas de la fe en Jesucristo. Se necesita valentía, y en Josué 1:9 dice la Escritura: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así le dice el Señor a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estaré, porque Yahweh tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero la característica es ser valientes. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, una persona cobarde, mi querido amigo y amiga, habla de que no es un verdadero discípulo. Los discípulos verdaderos son valientes para compartir la fe del Evangelio de Cristo. Número 3, dice: uno que sana enfermos, pues tiene la fe y autoridad para hacerlo. Sí, un verdadero discípulo es alguien que tiene la autoridad, que tiene el poder de parte de Dios en su vida para hacer milagros. Allí en Hechos capítulo 14, del versículo 8 al 11, dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. La característica que vemos aquí en Pablo, en Bernabé, fue que iban haciendo milagros, iban sanando personas, y la gente empezó a creer que eran dioses que habían bajado. Si tú lees más adelante, decían que Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio. Y los querían, dice que el pueblo, el sacerdote, empezó a traer empezaron a traer sus bueyes, empezaron a traer toros para hacerles sacrificios. Pero una persona, mi amigo y amiga, que es un verdadero discípulo, es alguien que ora por los enfermos, alguien que ora por los matrimonios, alguien que está dispuesto a orar por los que están necesitados, y aquellas personas reciben sanidad, reciben restauración en su salud, pueden ver milagros. Un verdadero discípulo es una persona que siempre está orando para que los milagros sucedan en diferentes personas. La cuarta característica de la que hoy te quiero compartir es uno que permanece humilde.
En el verso 11 podemos leer en el mismo capítulo 14, del 11 al versículo 15, dice, ya vimos que el verso 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, el mar y la tierra y todo lo que en ellos hay. Vemos a estos hombres, un verdadero discípulo no recibe la gloria, no recibe los honores, sabe que toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Dios. Los milagros, las sanidades vienen de parte de Dios. El discípulo únicamente es un instrumento. Quiero decirle, mi hermano, mi hermana, que Dios no comparte su gloria con nadie. Siempre que tú eres utilizado en la obra de Dios, no puedes llevarte tú los aplausos. La gente tiende a echar flores y la gente tenemos la tendencia a querer honrar a esas personas que hacen ciertas cosas, pero tú como discípulo de Cristo, verdadero discípulo de Jesús, tú tienes que aprender a decirle a la gente que tú solamente eres un instrumento, como Pablo decía, siervo inútil. Eso es lo que somos. Un verdadero discípulo es una persona que aprende a vivir en sencillez, en humildad, y que cualquier halago que le dan por lo que él ha hecho, por lo que Cristo hace a través de su vida, todos esos halagos los pone a los pies de Cristo. Renuncia a ellos, porque hay gente que ama los aplausos, hay gente que ama que la llamen, hay gente que en su corazón tiene un anhelo de ser aplaudidos, de ser reconocidos. Una característica es que permanece humilde, el discípulo permanece humilde. La quinta característica que podemos encontrar es uno que hace discípulos. El versículo 21 en el capítulo 14 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. El verdadero discípulo es uno que hace discípulos. Dice que se fueron de aquel lugar y habían hecho muchos discípulos. Un discípulo forma más discípulos. Hablábamos que un discípulo se multiplicaba. Los discípulos, los verdaderos discípulos se multiplican. Le comparten, le enseñan al nuevo discípulo a caminar con Dios, ¿verdad? Caminar con el nuevo es enseñarle a aprender la Biblia, a entenderla, a obedecerla, traerlo e involucrarlo en la congregación, en tu grupo. Ahí tienes que involucrar al nuevo creyente, enseñarle a servir por amor, a orar, a estudiar la palabra de Dios. Cuando cae un verdadero discípulo, cuando ve a un nuevo discípulo, le ayuda a levantarse, a restaurarlo. Eso es lo que un discípulo de Jesús hace. Esas son las características de un verdadero discípulo del Señor. La sexta característica que podemos encontrar en este día es que permanece conectado con su iglesia. Sí, amado hermano, amado amigo, yo no sé si tú en esta pandemia ya no
seguiste conectado en tu iglesia, en tu congregación. Mucha gente se ha desconectado totalmente de su congregación y creen estar conectados con Dios, pero yo quiero decirte algo. El verdadero, o más bien el primer paso para empezarnos a alejar de Dios es desconectarnos de nuestra congregación, de nuestra casa, de donde Dios te ha plantado. En el momento en que tú te desconectas de tu lugar donde Dios te ha plantado, en ese momento tú empiezas a alejarte de Dios. Mucha gente no lo entiende así, no lo ve así, pero ese es el primer paso que se da. Permanece conectado con la iglesia. Verso 26 al 28, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Sí, mi hermano y mi hermana, después de haber terminado su trabajo, ir y predicar el evangelio, formar discípulos, regresan a su congregación, regresan al grupo de apóstoles a compartir las grandes cosas que Dios había hecho a través de ellos, porque un verdadero discípulo va y trabaja en la obra de Dios, pero siempre está conectado en su misión, a su pastor, a su iglesia. Nadie, mi amado amigo, mi amada amiga, podemos ser independientes o llaneros solitarios, ¿verdad? No dijeron, ya tenemos el poder de Dios, ya podemos hacer lo que nosotros queramos, ya no necesitamos a la iglesia. Tú y yo, mi amigo y mi amiga, siempre necesitaremos de la iglesia local, siempre necesitaremos de nuestros pastores, siempre necesitaremos de otros discípulos, de otros hermanos en Cristo, porque la Biblia dice allá en Proverbios que el hierro con hierro se aguza. Entonces necesitamos seguir siendo formados, necesitamos permanecer bajo la dirección, bajo la oración, bajo la cobertura de nuestros pastores. Dice también, ¿verdad? Este versículo, este punto que estamos viendo, ¿verdad? Necesitamos reportar y dar cuentas de lo que estamos haciendo. No podemos vivir sin darle cuentas a nadie. Necesitamos ser guiados. Hoy los pastores están puestos, tus líderes están puestos para vigilar tu alma, tu vida, que estés yendo por el buen camino, para protegernos, y sirve en tu congregación cada domingo. No importa que vas y haces discípulos a otro lugar, tú necesitas estar participando en tus congregaciones. Muy bien, amigo y amiga, el séptimo punto que hoy quiero enseñarte es que un verdadero discípulo es uno que guarda la sana doctrina. Y en el capítulo 15 de Hechos, el capítulo 15 del versículo 1 al 28, podemos encontrar aquí, ¿verdad?, cómo nos hablan de la sana doctrina. Yo te lo dejo de tarea que tú lo leas, capítulo 15 del 1 al 28, ahí puedes saber, puedes ver qué era lo que los discípulos enseñaban, qué era lo que ellos le enseñaban a la gente, ¿verdad? Y en Hechos 17, versículo 10 y versículo 11, dice la escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Sí, ¿verdad? Nuestros hermanos allá en Berea, llegan los apóstoles y les empiezan a hablar de la palabra de Dios, del evangelio, pero en Berea había
un grupo de cristianos, un grupo de hijos de Dios, un grupo de discípulos que eran muy estudiosos, que siempre verificaban todo lo que les enseñaba que estuviera acorde a la palabra de Dios. Pero un verdadero discípulo es uno que guarda la sana doctrina, uno que no se aparta ni a derecha ni a izquierda, que siempre está plantado en la sana doctrina. Y dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Necesitamos conformarnos con la sana doctrina de Cristo, con la verdadera doctrina de Cristo. Y el octavo punto de un verdadero discípulo es que uno que puede bautizar a otros en agua. Sí, cualquier discípulo que está enseñando la palabra de Dios tiene la autoridad, tiene la capacidad para bautizar otros discípulos que empiezan a creer. Y quiero hablarles de Felipe, ahí en Hechos capítulo 8. Felipe es movido por el Espíritu Santo de Dios. Él es movido por el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 8, verso 29, dice la bendita palabra de Dios, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién es el profeta esto, y de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos a Felipe, que es llevado por el Espíritu Santo a este eunuco, y le explica lo que el eunuco no entendía. El eunuco va leyendo una porción bíblica en Isaías capítulo 53, y nosotros podemos entender cómo un verdadero discípulo, ya lo había hablado antes, sabe enseñarle la palabra de Dios, le ayuda a entender la palabra de Dios a otros discípulos. Pero no es solo eso, sino que también llegan a un lugar donde había agua. El discípulo había creído, aquel eunuco había creído en Jesucristo, en su evangelio, y decide bautizarse, y le dice, ¿qué me impide que me bautice? Hay gente que piensa que no puede bautizarse por ciertas circunstancias, pero en ese momento Felipe lo bautiza. La octava o la novena característica que podemos encontrar en las Escrituras acerca de un verdadero discípulo la encontramos en San Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Dice la bendita palabra del Señor. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La novena característica es que de un verdadero discípulo es que es aquel
que echa fuera demonios. Dice que vienen los 70 que fueron a predicar. Manda Jesús 70 discípulos de 2 en 2 y regresan y venían muy contentos porque aún los demonios se les sujetaban. Sí, mi hermano y mi hermana, un verdadero discípulo no solo hace milagros, no solo ora por enfermos y sana, no solo predica y enseña y forma discípulos, sino que también tiene autoridad. Dice Jesús, yo les he dado autoridad para echar fuera demonios, para pisar serpientes y escorpiones. Y al hablar de serpientes y escorpiones, habla de todo demonio, de toda hueste de Satanás. Esta es la característica de un verdadero discípulo. Pero Jesús les dice, no se gocen, no se alegren de que los demonios se les sujetan. Mejor gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y 10ª característica de un verdadero discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús es uno que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Sí, hermano y hermana. Aparte del bautismo en agua, de haber sido bautizados en agua, aparte necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, con dones, lenguas, profecía. Pero también no solo debemos de ser bautizados, estar bautizados nosotros, sino también un verdadero discípulo puede ministrárselo a otros discípulos, ministrar el Espíritu Santo a otros discípulos hasta que hablen lenguas, ¿verdad? En Hechos capítulo 19, regresamos a Hechos capítulo 19, del 1 al 6, podemos leer así, dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Sí, hermanos, un verdadero discípulo, no solo él está lleno del Espíritu de Dios, bautizado en el bautismo del Espíritu Santo, sino que también tiene la capacidad de parte de Dios de ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Aquí vemos que un discípulo de Jesús, ya hemos visto bastantes características acerca de la vida de un verdadero discípulo. Hemos venido hablando ya por varios domingos acerca de las características de un verdadero discípulo. Porque un verdadero discípulo vive una vida en lo sobrenatural, sometidos a Dios, buscando la voluntad de Dios. Y quiero darle la última característica que podemos encontrar en las Escrituras, ahí en el capítulo 15 del libro de Hechos, en el versículo 29, dice la bendita palabra de Dios: y que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os digo, os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Sí, amado amigo y amiga, el verdadero discípulo de Jesús es una persona que se abstiene de la contaminación del mundo, de la contaminación de todo lo que se llama idolatría, pero también de la inmoralidad sexual. Hechos 15:29 nos da la instrucción. La inmoralidad destruye
el hogar, destruye tu vida, destruye tu relación con Dios, destruye a tus hijos, destruye a tu pareja y muchas veces destruye todo lo que has formado, todo lo que has levantado, tu trabajo, el ministerio, y necesariamente te lleva a la ruina. Yo te invito hoy, amigo y amiga, hermano y hermana, si tú eres un verdadero discípulo, necesitas estar dando estas características. Por sus frutos, dijo el Señor Jesús, los conoceréis. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos ante ti. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, por esos discípulos que están escuchando tu palabra, que hoy, Señor, podamos entender cuál es el camino, cuáles son las características, si podamos analizar si en nuestra vida podamos meditar, si en nuestras vidas están dando esos frutos y esas características. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos, a seguirte con pasión, a seguirte con amor, aún hasta la misma muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios le bendiga, mi amada amigo, amiga, hermanos en Cristo. Que la paz de Dios sea con ustedes. El próximo domingo nos estaremos conectando una vez más. Queremos invitarle que comparte esta transmisión en sus redes sociales y que le dé like, que le dé me gusta. Apóyenos y Dios le bendiga. Si tiene necesidades, si tiene alguna petición de oración, puede escribirla y nosotros con gusto estaremos orando por usted. Dios me lo bendiga y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.